Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy me honra tener como invitada a una periodista de profesión, vicepresidenta de la Comisión de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ha sido ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, diputada de la Asamblea Nacional. Actualmente es constituyente por el Estado Sucre y está en la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Tania Díaz, por Desenlaces, es la etiqueta que vamos a utilizar con nuestra invitada. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Yo quisiera que comenzáramos esta conversación hablando un poco de lo acontecido el año pasado, para entrar de lleno en el 2018. Pero el 2017 yo creo que todavía da para bastantes análisis. Vivimos meses muy fuertes, muy duros en lo social, con una derecha desbocada tomando las calles, sembrando violencia, terror. Y el presidente Nicolás Maduro pareciera que decretó la paz a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que el pueblo venezolano no tan solo es que compró la idea del presidente Nicolás Maduro, sino que apostó realmente en cada uno de ustedes, en ese cuerpo de la Asamblea Nacional Constituyente. Logró pacificar al país. Yo quisiera que Tania Díaz nos diera su apreciación de cuál fue el impacto real de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Bueno, mira, es que es muy bonito, es muy buena la pregunta, porque es una consecuencia, ¿verdad? Que se haya conquistado la paz, ese llamado que hizo el visionario, que hizo el presidente Maduro el 1 de mayo. Y luego el comportamiento ejemplar del pueblo venezolano para la elección el 30 de julio, pero también es una consecuencia de todo lo que hemos vivido, ¿no? Nosotros, desde que el comandante Chávez asumió el poder aquí en el año 98, acuérdate que él llamó una Asamblea Nacional Constituyente y marcó una pauta en la que no puede ningún dirigente político ir más allá de las expectativas, de las demandas y de los mandatos, del mandato que tenga el pueblo venezolano. Chávez en aquel momento dijo: yo convoco al poder originario para que sea el pueblo, sin intermediarios, sin abogados, perdonando el tema de la profesión, pero diga, sin que fuesen solamente los especialistas en leyes de intermediarios el que me ayude a definir el camino por el que vamos a transitar de este viejo modelo neoliberal al modelo que está por venir. Bueno, luego el 8 de diciembre, cuando nos dijo que escogiéramos al presidente Nicolás Maduro, aquello de pleno como la luna llena, que escogiéramos a Nicolás Maduro, también dijo, bueno, no faltarán quienes traten de aprovechar estas coyunturas para persistir en el intento de restaurar el neoliberalismo, de acabar con la patria, dijo Chávez. Y entonces, ante esas circunstancias de nuevas dificultades del tamaño que fueran, dijo Chávez, las respuestas de todos nosotros es unidad, lucha, batalla y victoria. Esa unidad, esa comunión, que es lo que no se puede explicar solamente en términos políticos, no se puede explicar solamente en términos sociológicos, ni en términos económicos, por ejemplo, una iniciativa como los CLAP, porque es un acto de comunión, es casi que religioso, ¿no? Espiritual. Esa comunión en la que nos juntamos todos y decimos primero, bueno, yo sí creo en mi país, yo sí creo en Venezuela y amo a Venezuela. Donde digo, bueno, yo sí creo que nosotros los venezolanos y las venezolanas tenemos suficiente fuerza desde todo punto de vista para afrontar los problemas que vengan y para superarlos, ¿verdad? Y después, bueno, ese voto de confianza que nos ha dado la población, a la cual estamos infinitamente agradecidos, ¿verdad?, para que seamos voceros de ese proceso constituyente. Pero en todo caso, yo que tú describías las funciones que me ha tocado asumir, y he conversado con mucha gente, y muchas veces no se explican en otro lado qué es lo que ocurre aquí en Venezuela. Hay partidos políticos de mayor tradición que el PSUV, por ejemplo, que me dicen a mí, bueno, ¿cómo es eso que ustedes hacen un congreso cuando están inmediatamente después de un ejercicio de terrorismo violento en las calles como la guarimba del 2014? Nosotros convocamos un congreso del partido. ¿Y cómo es que convocan unas elecciones por la base para escoger a los delegados del partido y te van millones de personas? ¿Y cómo es que en medio del asedio más grande salen 8 millones de personas? Pero no es que salieron, es que hubo gente en las urbanizaciones de clase media de la ciudad de Caracas, por ejemplo, que salieron a escondidas o que se fueron el día antes o que se metieron en los carros y esperaron allá hasta el amanecer para poder salir. En fin, cada quien tiene una pequeña historia heroica que contar.
Y eso es lo que mantiene a Venezuela firme. Porque, Rodolfo, hay que estar muy claro en qué es lo que estamos viviendo. Aquí no es simplemente un tema de que si el gobierno ha hecho o no ha hecho. No es un problema de que si la constituyente hizo su trabajo o no hizo su trabajo. No, nosotros somos una nación bajo asedio. Nosotros somos víctimas de una operación de saqueo generalizado de nuestra riqueza, y nuestra riqueza no es solamente el petróleo, que es donde tiene el objetivo, por lo menos los poderes fácticos mundiales, tienen el objetivo en la faja petrolífera del Orinoco, principalmente. No es solamente eso, no es solamente el coltán y el oro y el torio y todo lo que tenemos, no es eso. Nosotros tenemos esta historia de vida que hemos construido en colectivo, desde que llegó Chávez, lo hemos construido en colectivo, ¿ya? Tenemos una juventud que está formada como ninguna otra y que también nos las están robando. Esa es parte del saqueo que tenemos nosotros viviendo aquí, porque toda esa operación psicológica, todo ese bombardeo de mensajes pesimistas que le hacen creer a nuestros jóvenes que no hay futuro en el país por una realidad inmediata, que es la que tenemos que solventar entre todos, ¿verdad? No tiene otro destino sino llevarse a quienes están mejor formados que otros jóvenes, a quienes además conocen lo que es el pensamiento crítico, han evaluado su realidad, así no sean activistas de la política, pero les ha tocado porque viven en Venezuela. Han tenido acceso a la tecnología desde pequeñitos, tienen formación universitaria la mayoría habla 2 idiomas. Es decir, nosotros tenemos una juventud muy preparada y toda esta operación es también para saquearnos ese recurso, que a mi juicio es el más importante que tenemos, saqueárnoslo por la vía del chantaje, por la vía del engaño. Entonces, nosotros estamos viviendo esa operación de saqueo de nuestro país, porque el objetivo principal siempre ha sido, durante los 18 años, por eso nosotros vemos una oposición política que lo único que dice, y que me digan de verdad los televidentes si han escuchado alguna otra propuesta de la oposición venezolana, es Chávez vete ya, Chávez vete ya, Chávez vete ya, y ahora Maduro vete ya, Maduro vete ya, Maduro vete ya. No hay una convocatoria a los sectores económicos del país a decirle, mira, vénganse conmigo que yo tengo esta propuesta. Claro. No hay una convocatoria a los jóvenes, mira, vénganse conmigo que yo tengo esta propuesta. No, es simplemente destruir lo que hay, porque la apuesta, muy lamentablemente, nos duele como venezolanos, es sembrar en este país una confrontación entre venezolanos para despejar el territorio. O sea, imagínense que ustedes son Donald Trump y que están viendo que ustedes tienen allá una reserva que es como el 10% de lo que nosotros tenemos en la faja petrolífera. Nosotros tenemos 300.000 millones de barriles y Estados Unidos tiene como el 10% de reserva. Y tiene el mayor consumo energético y tiene un modo de vida que no puede dejar de tener porque es la bandera de la ideología norteamericana. Bueno, yo soy Donald Trump y yo estoy viendo allá un territorio que tiene lo que yo necesito para sostener mi modelo de vida. Y Cerquita, yo tengo, además, cerquita. Cerquita, con petróleo liviano todavía para bastante tiempo. Y yo quiero esa riqueza, pero yo no quiero encontrarme con un Estado que la defienda y que me ponga a mí las condiciones con las que yo la voy a adquirir, ¿verdad? Siendo Donald Trump. Ni quiero encontrarme con gente que crea que eso es un país, porque para Donald Trump eso no es un país. Para Donald Trump las costas de Sucre, que son mi orgullo, porque de ahí viene mi familia, que son, bueno, a mi juicio las más hermosas del planeta Tierra, ¿verdad? Y las costumbres que tenemos allí, eso para ellos no les importa nada, pero a nosotros sí. Nosotros vivimos aquí, cada quien tiene su historia de vida. El que es de Táchira sabe de pan andino, sabe de frailejones, sabe de ríos, sabe de montaña. El que es de la costa como yo, sabemos del múcuro que se come allá, de lo cumochino que se siembra, de lo que tú cantas en diciembre. Eso es nuestra patria, es nuestra historia. Y ese es el principal ataque que hay contra la economía. ¿Cuál es el propósito de esto? Que no estamos inventando, porque lo hicieron en Libia. Destruyeron un país para robarle el petróleo y las reservas internacionales depositadas en los bancos. Lo están haciendo en Siria. Destruyen un país. ¿Por qué? Porque tienen petróleo. Lo que pasa en Venezuela no es que aquí gobierne Nicolás Maduro. Es un problema para ellos. Pero la esencia no es esa. La esencia es que nosotros tenemos el petróleo, que ese modelo depredador de Estados Unidos necesita y ellos quieren venir por él. ¿Cuál es la manera más fácil? Como lo han hecho en otros países, incluso en países como México, donde hay gobiernos de derecha. ¿Qué hacen en México? Bueno, tú estás viendo la actuación de esos carteles de la droga que degollan gente y las cuelgan en los postes y van despejando literalmente de población territorio para ir por las riquezas que hay ahí. Ese es el plan que ha tenido
el imperio norteamericano con Venezuela. Ese es el plan al que se ha plegado muy lamentablemente algunos ciudadanos que se dicen venezolanos, como Julio Borges, que ha ido a tocar la puerta de bancos a decirle, mire, no le presten dinero a Venezuela. Eso significa que no puede entonces el país acceder a créditos para comprar cosas que nosotros necesitamos para activar el aparato productivo y para que tengamos las cosas que necesitan. Bueno, Ahora, en ese contexto es que hemos estado. Y lo más grande es que ha sido tal la comprensión, la claridad del pueblo venezolano, que no solamente no nos han sembrado una guerra, sino que lo hemos vencido por la vía más ejemplar, por la vía del debate, por la vía de esta conversación que tenemos nosotros, por la vía del debate político que tenemos por los chats de la familia y por todos los profesionales y los compañeros de clase, ¿verdad? Y por la vía democrática, porque cuando nos han convocado a votar, nosotros vamos a votar y hacemos que ese derecho, que mantiene todo el Estado de Derecho venezolano, porque detrás de la elección está que haya un Estado, que haya unas instituciones, que haya la persona que está allí para cumplir la tarea que le hemos mandatado. Entonces, es todo esa forma como la hemos defendido, es una cosa que sinceramente, a mí no me importa si ahora hacen un meme y dicen todas las cosas que dicen, porque sé que eso es descalificación, pero que a mí me hace sentir orgullosa del país que tenemos y me hace pensar, Rodolfo, que este 2018 es el año en que nosotros vamos a dar el siguiente paso, que ya la parte política de la violencia está vencida, queda la parte terrorista y queda la parte del terrorismo financiero económico. Y esa la vamos a vencer también, porque ya comenzamos y a Venezuela, a un indio caribe, como dice en mi pueblo, cuando se le mete algo entre seis, ahí no lo para nadie. así es. Al regreso del corte quiero que me respondas algo. Si las dos elecciones que siguieron a la constituyente, la de gobernadores y la de alcaldes, son un reflejo de lo que decías. Primero, de un descontento de las personas que adversan al gobierno, que además es legítimo que lo hagan en un proceso democrático. Hay gente que no está de acuerdo con el presidente y ese es el juego de la democracia. Pero entendieron que la vía no era las calles, que la vía no era el terror, que la vía no era la muerte. Y también si ese proceso constituyente logró darle fuerza, pulmón, músculo a la fuerza revolucionaria para ganar esos dos procesos subsiguientes. Quiero que al regreso del corte analicemos eso. Si usted quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de la etiqueta Tania Díaz por Desenlaces, a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado de Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo quisiera que antes de entrar a analizar un poco el mensaje anual que presentó el pasado lunes el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente, quisiera que respondiera un poco la pregunta que quedó en el aire. Si las otras dos elecciones, la de gobernadores y alcaldes, responden un poco a ese sentimiento que ha despertado la constituyente en el pueblo venezolano, tanto las personas que votaron a favor de la constituyente como los que decidieron no participar en ese proceso. Sí, bueno, fueron distintas las dos, ¿no? En la de gobernadores hubo una disposición abierta de los partidos políticos de oposición más notorios a participar, ¿no? Y con el resultado que obtuvieron, y bueno, después todo el tema del reconocimiento no de la constituyente, ¿no? Que siempre es una contradicción. El discurso de la oposición es paradójico, por eso es que es desquiciante, a veces tú no lo entiendes, porque usa la paradoja, en el sentido, tiene doble sentido siempre, es así como el discurso del demonio, como te lo ponen en las películas, que el demonio te habla de una cosa y está por detrás, es más o menos así como es el discurso de la oposición, ¿no? Y en las municipales no quisieron abiertamente participar, aunque sí participaron. Claro. Claro, porque es el tema si reconocen a la constituyente o no reconocen a la constituyente. Porque el drama de la oposición, el problema de la oposición política en el país, es que ellos no pueden, para cumplir el objetivo, ¿verdad?, que es derrumbar el modelo que estamos construyendo y reinstaurar, como lo dijo Chávez, el modelo neoliberal, no lo pueden hacer por la vía electoral. Ellos necesitan un gobierno de facto. Necesitan una salida violenta, ¿verdad? Por eso es que siempre es la salida,
¿ya? Una salida violenta para poder instalar un gobierno de fuerza, que a veces es incluso transitorio, para que derrumbe. ¿Qué es lo que va a derrumbar? Todo el sistema de protección social del que habló el presidente Nicolás Maduro en su mensaje del lunes. Y no estamos hablando sobre falsos supuestos. Mira, Rodolfo, en la Asamblea Nacional ahorita, la oposición política liderada por Ramos Alub y Julio Borges ya escribieron leyes, ya aprobaron leyes en la cual derrumban conquistas populares que hemos tenido durante la revolución, como la misión vivienda, que fue la más escandalosa, ¿verdad? Pero también hicieron una reforma a la ley de telecomunicaciones, por ejemplo, bueno, que privatiza el espectro radioeléctrico, lo subasta al mejor postor, elimina, cercena la libertad de expresión, cosa que es un retroceso grandísimo cuando tú le dices a una emisora comunitaria que no puede hablar de temas políticos, proselitistas. ¿Quién va a evaluar si es proselitista o no el tema que tenga? Si van a elegir un consejo comunal, como se eligen aquí en el país, y se está hablando de ese tema, ¿quién le dice a alguien que no lo puede hacer? Pero además está atentando flagrantemente, escandalosamente contra la libertad de expresión. Aquí no hay censura previa. Y esa ley que aprobó Tomás Guanipa, que hay que decirlo con nombre y apellido, esa ley, bueno, retrocede en ese sentido. ¿Qué ha hecho con los trabajadores de la Asamblea Nacional? Lo mismo que hacía Acción Democrática con los trabajadores públicos. Le retrasó los pagos, le congeló los cargos, le impuso cargos por encima de gente clientelar, pues de gente contratada. Ahorita, este fin de año, este 2017 para 2018, le robaron a los trabajadores de la Asamblea Nacional dinero de la Caja de Ahorro, descaradamente. Pero en el 2016 para 2017 también lo hicieron, que fue un escándalo, unos cheques que se transfirieron a la presidencia de la Asamblea Nacional y estaban destinados a dotar de uniforme y para la fiesta de fin de año de los empleados de la Asamblea. Es decir, el mismo esquema que usó Acción Democrática con los empleados públicos. Lo que pasa es que la mayoría del país es joven y la mayoría del país no lo vivió. Pero a esta fecha, si nosotros estuviéramos en un gobierno de esos, a esta fecha nadie hubiese cobrado quincena, ningún pensionado hubiese cobrado pensiones, no venía cobrando en marzo o en abril la primera quincena del año, no se homologaban al salario mínimo, no se hacían bonos especiales para la inflación ni se aumentaba el salario mínimo. O sea, ese modelo es el que se pretende restaurar. No puedes decirle tú a un elector, mira, vota por mí que yo voy a poner ese modelo, porque nadie va a votar por ti en un momento donde tienes ya eso como derecho conquistado. Aquí la educación superior estaba privatizada en su mayoría. Aquí había 5 universidades públicas, 5. Y las autónomas estas grandes y unas pocas expresiones ahí. Todo lo demás había que pagarlo. Ahorita hay como 50 universidades públicas gratuitas para la juventud. Bueno, cuando la intención tiene un gobierno de fuerza que echar para atrás esos derechos. Y por eso es que la salida electoral nunca ha sido para ellos una opción genuina, claro, aunque participen. ¿Ves? Eso fue lo que vimos el año pasado. Ahora, el presidente el pasado lunes hizo importantes anuncios. Yo quisiera que Tania Díaz se despojara por unos minutos de su rol de primera vicepresidenta y analizara un poco el mensaje desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de la comunicación. Bueno, mira, bueno, primero fue un mensaje muy apuntado a lo que vamos a vivir ahora, ¿no? Nosotros nos falta consolidar políticamente la mayoría política que tenemos, ¿verdad? Nos falta consolidarla este año con la elección presidencial. El presidente hizo ahí una alerta, que es muy importante a propósito del tema que venimos conversando, que dice que hay planes para que la oposición no participe. Hay un boicot internacional al diálogo, porque tienes que ver los intereses de esta clase oligárquica que tiene vocería en los partidos políticos de oposición, pero que es una casta económica acostumbrada a ser ellos quienes administraban, dilapidaban y utilizaban a su favor la renta petrolera. Cuando eso se saca de allí y comienza el Estado a administrarlo, se generó el conflicto que nos tiene hasta ahora aquí, ¿no? Entonces, el presidente dice, hay un plan para boicotear el diálogo de República Dominicana y para que la oposición diga no voy a participar en elecciones. Yo creo que eso es un tema que da periodísticamente mucha tela que cortar, claro, que debemos hablarlo en todos los espacios porque nosotros necesitamos que haya una elección presidencial y que se defina y se respete el futuro del país de acuerdo con lo que digan los electores y las electoras.
¿Venimos de dónde? De una elección en el 2015, cuando la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional y se alzó contra el resto de los poderes públicos, ya dejó de reconocerlo y creía que ellos tenían la potestad de sacar al presidente Nicolás Maduro en los próximos 6 meses. Ese no puede ser el discurso de la Venezuela que viene. No puede ser, porque las 3 elecciones del año pasado lo demostraban, Claro. ¿verdad? Ese rechazo que tú dices que tienen los electores de oposición lo demuestran. Es decir, aquí nosotros tenemos un pueblo políticamente evolucionado, consciente, firme en sus convicciones. No importa si es de allá o de acá, no importa si es del chavismo o es de la oposición, pero es firme y sabe que su derecho vale, que tiene una constitución y que él es un ciudadano. Entonces no hay ningún político que pueda saltar por encima de eso. Eso es fundamental para nosotros en este momento, ¿no? Bueno, y después yo me imagino lo que dirán los periodistas internacionales cuando ven a un presidente que se para en una circunstancia como esta a decir lo que dijo el presidente, ¿no? Todos esos mecanismos de protección del pueblo, ¿verdad? Que, bueno, nosotros sabemos que hay adversarios quienes defienden otro modelo económico, les parece eso algo que no pueden creer. Pero para nosotros sí sabemos lo que significa. O sea, nosotros que sí estamos allá barrio adentro caminando y que lo caminamos desde hace rato, ¿verdad? Que tenemos unas cuantas décadas de ejercicio profesional. Uno sí sabe lo que es cuando tú estás en una circunstancia difícil como esta, que alguien te toque la puerta para tenderte la mano. Que eso fue, creo que fue lo que hizo el presidente, ubicar los sectores más vulnerables, ¿verdad? Y una cosa que a mí me pareció, hablando como analista, ¿verdad? Diferente e interesante de este año, es que es la planificación. Es cómo se ha venido ordenando todo el sistema social a partir de herramientas como el carnet de la patria. Sin duda, ¿verdad? que sí. Porque te ayuda a saltar eso que nosotros tenemos que hacer en la constituyente y que lo vamos a hacer de acuerdo con lo que nos diga el pueblo. Te ayuda a saltar trabas burocráticas, corrupción, todos estos temas que son grandes temas que nosotros tenemos que resolver. Una herramienta como el carnet de la patria, que sabe dónde está ubicada la mujer embarazada, que ya tiene 2 hijos y que ahorita está siendo víctima de la especulación criminal que nos están aplicando a todos. A todos nos pega, Rodolfo, pero a una mujer en esa circunstancia le pega mucho más. Y que el presidente se haya parado y diga, mira, no solamente tienes, en este caso, no solamente vamos a ayudar a tu embarazo para que ese niño que nazca no sea un niño que nazca en medio de la crisis, que sea un niño que nazca protegido en medio de la crisis, ¿me explico? Tu embarazo con un estipendio mensual, pero también con atención médica, con vitaminas, con todas las cosas que necesita la embarazada, sino que además, viendo el cuadro familiar, que ya se ha evaluado a través del carnet de la patria y que se ha ratificado la información con ese movimiento hermoso, maravilloso que es el Somos Venezuela, que yo cada vez que veo a esos muchachos de verdad me provoca echarles 1000 bendiciones porque tú ves muchachitos, bueno, cumpliendo también con su país, ¿no? Pero han verificado la información. Entonces ya el subsidio que va a dar el gobierno, que tiene que darlo a nuestro juicio, para poder resistir, aguantar esta situación de asedio, de ataque que tenemos, lo da direccionado, directamente, saltándose por encima de cualquier gestoría o de cualquier trampa, que es un problema que tenemos nosotros, esa llamada viveza que más bien parece un cáncer venezolano, ¿verdad? Entonces, bueno, eso yo creo que fue un aspecto del mensaje que me gustó mucho, pues toda esa planificación, el Somos Venezuela, el carnet de la patria, los hogares de la patria que ahora va para 4 millones, que también, o sea, en conjunto eso, más la organización popular de los CLAP, más todo las experiencias productivas que se están viendo y que nadie, o sea, que la gran mediática no explica, pero aquí hay gente que está produciendo detergentes, ¿verdad? Aquí hay gente que está, esta mañana, en un programa que estuve con Aristóbulo, decía Aristóbulo, andando y dando, que estuve con Aristóbulo, decía Aristóbulo, mira, el Estado trajo hilo para que aquí hiciéramos las telas para los uniformes. Me parece bien porque es un paso va generando trabajo, formación, en fin, todo eso. Bueno, eso me parece que el discurso del presidente está orientado a lo que nosotros debemos consolidar este año, que es dar ya un primer paso, pero un primer paso largo, de gigante, ¿verdad? Para no solamente vencer la guerra económica, sino para construir nuestro propio sistema. Ya el tejido social se produjo. Fíjate que llama el presidente una convocatoria para discutir el plan de la patria
y en una semana 1,5 millones de personas. Eso te iba a decir, cada vez las expresiones populares del pueblo organizado son mayores. El clave es una experiencia digna de analizarlo a nivel de grupo, de movimiento social. El tema del carnet de la patria, el movimiento Somos Venezuela, el plan Chamba Juvenil, diferentes expresiones donde se ve realmente un pueblo maduro, un pueblo fortalecido en la parte intelectual, que cada día ha buscado más niveles de participación a través de la organización. Y yo creo que son experiencias que sin duda alguna solamente pudieran darse en revolución. Y que no van para atrás. No, Es que eso es lo que tampoco claro, entienden mucho. Ya una vez que, porque el CLAP no surgió porque lo planificaron en el claro, Ministerio de Planificación, ni porque el presidente Maduro vio una experiencia en otro país, no. Eso surgió de aquí. así es. Eso fue una alcaldesa en Yaracuy que dijo, bueno, se organizó con las mujeres de allí, con los espacios comunales de allí, y dijo, bueno, vamos a comprar la mercancía y la distribuimos nosotros y así nos evitamos el bachaqueo. Y por allí se fue multiplicando, ya eso no va para atrás. Así es. Ya eso se siembra aquí y lo que va es en evolución. De ahí de los CLAS surgirán ahora los proyectos productivos que ya entonces tendremos nosotros otra manera de satisfacer las necesidades inmediatas para resolver los problemas. Así es. Yo creo que para irnos al corte, creo que tocamos ahorita el tema de la guerra económica. Hace un tiempo atrás, yo creo que mucha gente dudaba de la verdadera existencia de una guerra económica. Y algunos, incrédulos, decían que tal vez era una excusa del gobierno para tapar su negligencia o no darle importancia al tema económico. Yo creo que hoy en día el venezolano está claro, apelando a esa inteligencia, apelando a esa madurez, apelando al fortalecimiento intelectual de cada venezolano. Yo creo que hoy en día todos los venezolanos están conscientes que en Venezuela estamos viviendo una guerra económica cruenta. Ahora, yo quisiera que al regreso del corte habláramos de algunas medidas que ha tomado la Asamblea Nacional Constituyente precisamente para contrarrestar esa guerra. Y no tan solo las que se han tomado, sino las que pudieran estar por venir. El presidente se ha puesto al frente del tema económico y gracias a Dios tiene una Asamblea Nacional Constituyente de la mano para tratar de lograr que el pueblo no sufra los embates de esta guerra que no tan solo es interna, sino que también es externa. Al regreso al corte quiero que habláramos de eso. Tania Díaz por Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy a través de las redes sociales de Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Estamos de vuelta en su programa de Desenlaces acompañado de Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. El tema económico sin duda es uno de los temas que reviste mayor importancia para el venezolano hoy en día. Habíamos dicho en el corte anterior que el presidente Nicolás Maduro se ha puesto al frente de la situación económica y gracias a Dios ha logrado tener a la Asamblea Nacional Constituyente que también se ha planteado una agenda donde el tema económico es prioridad. Pero ¿cómo evaluaría Tania Díaz la realidad económica del país y el impacto que han tenido algunas decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente en esta guerra? Bueno, primero no podemos ver el tema económico desde la misma óptica de la lógica capitalista. O sea, no podemos simplemente evaluar el tema económico del país no solamente, obviamente que hay que evaluarlas, pero con un tema de variables y de cuentas por pagar y de decisiones de algún tipo del área de la economía. Hay que verlo de manera integral, ¿no? Partiendo de lo que conversábamos en el primer segmento, de que nosotros estamos bajo asedio y que cada vez que la República intenta recuperarse, buscan otro mecanismo de ataque y boicotean por distinta vía lo que estamos haciendo, ¿no? Mira, la Asamblea Nacional, el presidente fue a la Asamblea Nacional y presentó en el marco de todo un plan de recuperación de la economía 8 leyes económicas. De esas 8 ya 7 han sido aprobadas por la Asamblea previa consulta con los distintos sectores y algunas han ido a consulta abierta, todavía más amplia, ¿no? Nosotros aprobamos, por ejemplo, la ley de los CLAP,
que ya es un mecanismo que existe, que está funcionando, que es exitoso, que tiene algunas desviaciones, porque todo lo humano se desvía, ¿verdad? Y siempre hay el que aprovechó la circunstancia del CLAP para tal cosa, bueno, se norma, pero ya esa es una realidad y esa ley está vigente, ¿no? Aprobamos una ley de inversión extranjera que norma la forma como se va a entender el país, la República, con aquellos inversionistas que quieran trabajar aquí de manera soberana, atractiva para el inversionista, pero de manera soberana. Es muy distinta a la que aprobaban en otros regímenes donde simplemente venía la fórmula hecha por ese gran capital y su vocero, el Fondo Monetario Internacional, y eso se convertía en una ley de la República. La que aprobamos ahora no es así. Es una ley que invita a la inversión, pero que protege al Estado venezolano porque tenemos la obligación de protegerlo porque es lo que estamos resguardando. Claro. La constituyente es una especie de escudo político protector de la República, de nuestro territorio, de nuestras instituciones, de nuestra riqueza, de nuestra cultura, de nuestra historia y de esa juventud que estamos formando. Aprobamos la última ley que aprobamos en ese sentido, fue una ley que, fíjate que es interesantísima, ¿no? Y que vale la pena explicarlo en un programa, ¿no? Es una ley que modifica la manera como el Estado hace contrataciones públicas. Es decir, aquí el músculo del país es el Estado, ¿verdad? El principal emprendedor, el que tiene el mayor músculo financiero, es el Estado, porque es el que administra la renta petrolera. Entonces, ¿pero qué pasa? Ese Estado burocrático que todavía tenemos heredado del sistema anterior y que es mandato para la constituyente transformar ese Estado, cuando va a hacer contrataciones para bienes, para servicios públicos, para el aparato productivo, tiene unas amarras, o tenía unas camisas de fuerza que le impide un acercamiento real, verdadero, con el pequeño y mediano empresario, con ese proyecto productivo del sector de aquí de San Agustín o del Guarataro, donde están haciendo morrales y útiles escolares para el momento escolar. El Estado tenía una cantidad de amarras por límites de la cuota de inversión que se podía, por legislación, por el tema de los registros que son pesados. Hay una cosa que se llama Registro Nacional de Contratistas, que es el dolor de cabeza de muchos aquí. Bueno, esta ley transforma sustancialmente esa manera de comunicarse. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que pueda el Estado liberarse para apuntalar y echar mano al mismo tiempo en una relación de beneficio mutuo a esos emprendimientos populares, colectivos del pequeño mediano industrial o de toda la gama de empresarios que hay en el país pueda entenderse con el Estado y que el Estado pueda acceder a esos servicios sin tanta traba, porque simplemente no te dejaba. Bueno, eso lo modificamos nosotros ahora. Hemos ido dando pasos, ¿verdad? Conjuntamente o en paralelo a lo que viene haciendo el gobierno nacional, para ir creando las condiciones que nos ayuden a dar el quiebre definitivo, de manera que nuestra economía la podamos asumir y gobernar nosotros. Porque ¿en dónde nos atacan? En aquellos espacios o en aquellas estructuras donde nosotros no tenemos el dominio. El tema de la divisa norteamericana, y es una operación criminal descarada de saqueo de la República. Criminal, por donde la veas, que tiene como cómplices al gobierno de Colombia, que la facilita, porque tenemos una enorme frontera con Colombia y que facilita que nuestra moneda sea atacada, ¿verdad? Incumplió el acuerdo que firmó con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, de derogar la resolución 80 aprobada por Andrés Pastrana, que es uno de los principales voceros que ataca hoy al país, que permite que el cambio entre el bolívar y el peso que hay en el Banco Central de Colombia es distinto al que hay en la frontera. Y por allí, bueno, a través del contrabando de billetes que se lo llevan, que después reinsertan en la República para comprar los mismos productos que se llevan de contrabando venezolano, bueno, tienen un correaje financiero que está buscando ahogar al bolívar. Ahora yo le pregunto, ¿a qué venezolano que se sienta venezolano de verdad le interesa o puede aprobar que nuestra moneda, que además se llama bolívar, sea atacada por esa banda criminal? Bueno, solamente aquellos que están metidos en el negocio. Andrés Pastrana es uno que está metido en el negocio
Y por eso sale a declarar ante cualquier paso de avance que da Venezuela, vamos al diálogo en República Dominicana, y él sale a boicotear el diálogo desde su declaración. Hacemos cualquier acción soberana aquí, como fue, por ejemplo, ese incidente de enfrentamiento con esa banda terrorista, y él sale a opinar desde allá. ¿Por qué? Porque él tiene intereses personales particulares, es una oligarquía que se quiere aprovechar también del pillaje de los recursos de los venezolanos, y nosotros los venezolanos, ¿qué vamos a decir? Y los 5.600.000 colombianos que viven aquí porque no pueden vivir allá en las mismas condiciones, ¿qué vamos a decir? Es el momento en que nosotros demos un paso al frente por nuestro país y por nuestra juventud. Tenemos que ser valientes y firmes como ha sido el pueblo venezolano. En ese momento estamos. Ahora, parte de esa guerra económica no es también atribuible a voceros de la oposición como Julio Borges, que tú lo planteabas, que ha viajado descaradamente por todo el mundo pidiéndole a inversionistas que no traigan su dinero a Venezuela, poniendo a Venezuela como un país de riesgo, que muy por el contrario es un país que ha pagado las cuotas de su deuda de manera puntual. Ahora, ¿cómo contrarrestar eso? Porque de repente podemos dictar leyes que a lo interno ayuden, pero ¿cómo contrarrestar que no existan voceros que pretendan hipotecar el país o que pretendan sumirlo en la miseria solamente por pensar distinto a los sectores revolucionarios? Mire, Rodolfo, a mí no me gusta hablar de temas económicos porque no soy especialista en la materia y puedo decir cualquier cosa que no esté ajustada, ¿no? Pero no podemos ver a Venezuela en solitario. O sea, el mundo está dando una vuelta. Y los especialistas financieros hablan de la dictadura del dólar. ¿Qué ha pasado? El dólar, que es una moneda sin respaldo, ¿verdad? Que es una moneda que es simplemente papel que se imprime y que por la forma en que ellos han implantado su hegemonía en el mundo es la que hace la referencia al valor del petróleo que tenemos nosotros, ¿verdad? Esa moneda, eso ha venido distorsionándose cada vez más y han creado un sistema financiero mundial que ataca a las naciones, la soberanía de las naciones, y no es solamente Venezuela la que se defiende. Se está defendiendo China, se está defendiendo Rusia, se están defendiendo incluso otras naciones. Hoy estábamos comentando también una noticia donde se decía que el dólar ha venido depreciándose aceleradamente con relación al euro y al yuan. En fin, hay una convulsión financiera en el mundo que tiene base en que esta hegemonía que impone esos poderes fácticos, pues no es solamente el gobierno norteamericano, es el gran capital financiero internacional, la banca internacional, es la industria militar, lo que llaman el complejo industrial militar, son los grandes medios de comunicación y son las transnacionales del petróleo que andan buscando petróleo. Las transnacionales del petróleo que tienen que venir a succionar el petróleo que tenemos, entre otros Venezuela, debajo de nuestro subsuelo. Cuando tú hablas de economía, tienes que ver, en un país como Venezuela, tienes que ver todas esas variables. Y tienes que saber que no depende solo de la decisión que haga el gobierno del presidente Maduro, que no puede tomar soluciones en solitario y que eso viene como parte de todo ese sistema mundial y como parte, viene como tomando el ritmo de lo que pasa afuera y de lo que nosotros estamos construyendo adentro. De allí la grandeza de este país, de allí la grandeza de este país. Entonces el presidente ha lanzado ahorita la iniciativa del Petro, que es una criptomoneda que ya existe en el mundo varias experiencias, pero esta tiene dos cosas fundamentales. Una, que está respaldada por el Estado. Y dos, que tiene respaldo en la reserva estratégica petrolera más grande del mundo, en 300.000 millones de barriles de petróleo. Entonces, no es cualquier cosa, ¿ves? Es toda esa, es como en una orquesta, que tú tienes que ir armonizando cada uno de los instrumentos para que el resultado final sea ese. Entonces, cuando hablamos del tema económico, mira, el presidente Nicolás Maduro está trabajando, el Consejo Económico Nacional está trabajando, los agroproductores venezolanos están haciendo lo suyo y ya hay algunos rubros donde nos han logrado autoabastecer. Y la Asamblea Nacional Constituyente está haciendo lo suyo. ¿Qué nos corresponde ahora? Mandato del presidente, o petición del presidente, mejor dicho, en su mensaje anual. Mira, nos toca irnos a la calle, ahora sí, a defender los precios de aquellos productos donde ya hubo una reunión con la agroindustria, donde ya se les
tiró un auxilio financiero a esos agroindustriales, es decir, yo me reúno contigo y tú produces tazas y tú me dices, bueno, yo voy a producir las tazas para abastecer el mercado, pero yo necesito tal insumo y yo Estado te lo proveo. Si eso ya ocurrió y si tú tienes la producción aquí, no tienes por qué elevar el precio al 1000% como lo presentó el presidente. Bueno, nosotros tenemos ahora que irnos a la calle a defender esos precios para ir reconstruyendo el tejido económico del país. ¿Cuál es el mensaje? Mira, no es una cosa ni inmediata, ni se va a resolver por una decisión una sola del presidente Nicolás Maduro y requiere del concurso y de la buena voluntad de todos nosotros, sobre todo de los empresarios venezolanos. De verdad, el llamado ahorita de los empresarios venezolanos a que también aporten al país, que se pongan la mano en el corazón y que vean que esta es la patria de nosotros, pero que también es la de ellos. Así es, no me cabe duda que así será. Debo hacer una última pausa. Estos días han sido de muchas noticias. Por un lado vemos el diálogo en República Dominicana. Yo quisiera que al regreso del corte, Tania Díaz nos diera su apreciación sobre el diálogo. El presidente ha dicho que tiene sobradas esperanzas en que se llegue finalmente a un acuerdo. Vimos a nuestro ministro Jorge Rodríguez señalando que el diálogo va por buen camino. Yo quisiera que Tania Díaz nos diera su opinión. Tania Díaz por Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se aparte, ya venimos. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, pero todavía quedan temas importantes que abordar con Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Hablamos del diálogo. El presidente ha dado muestras sobradas de que es una persona que cree en este proceso de diálogo con la oposición. Nuestro ministro Jorge Rodríguez señaló que vamos por buen camino. ¿Cuál es la expectativa que tiene Tania Díaz al respecto? Bueno, mira, la esperanza que tenemos todos los venezolanos en que el diálogo también en esa instancia fluya, ¿no? Porque yo siempre he sido defensora de que no solamente ese es el diálogo. Claro. Yo creo que aquí hay diálogo permanentemente en Venezuela, en todas las instancias, desde la familia hasta, bueno, espacios donde se consiguen. El Consejo Económico Productivo es un espacio de diálogo importantísimo, ¿verdad? Y así en los sectores universitarios hay permanentemente diálogo y diálogo político en Venezuela. Pero ya las instancias de los partidos políticos que han participado y han ganado elecciones aquí con todas las garantías democráticas constitucionales, estamos esperando desde hace 18 años que haya un reconocimiento del otro. El presidente lo decía el lunes en su mensaje anual. Ganó la Asamblea Nacional y él fue el 5 de enero, no, el 5 se instaló, y él fue a su mensaje los días subsiguientes y dijo, yo lo reconozco a usted como presidente de la Asamblea Nacional, y la respuesta inmediata de Henry Ramos Alub en ese momento fue, bueno, yo primero saltarse el protocolo y decir de todo y respetar pues ese momento, y después, bueno, decirle al presidente Maduro le quedan 6 meses en el cargo. Hay un no reconocimiento, no de la opción política, de lo que significó Chávez, que fue una gran cosa desde nuestro punto de vista de los chavistas, ¿no? Indiscutiblemente Chávez fue un líder político que cambió, que le dio un quiebre a la historia latinoamericana. Hay gente que no lo quiere reconocer, pero sobre todo el reconocimiento es al pueblo. Chávez llegó como consecuencia de algo que estaba pidiendo el venezolano. Claro. Y los venezolanos que somos demócratas tenemos que respetar esa decisión del pueblo. Bueno, el reconocimiento lo estamos esperando. Después es fundamental que tengamos una claridad institucional. Ya hubo elecciones constituyentes, hubo elecciones regionales, hubo elecciones municipales y ya todo el mundo está donde debe estar. El que ganó las elecciones ocupó su cargo y está trabajando dentro de sus instancias. Pero nos falta la elección presidencial, que es fundamental, porque para nosotros resolver ahorita todas las cosas que tenemos que resolver, necesitamos del concurso de todos los sectores y necesitamos de una ruta clara, de un mecanismo claro que está escrito en la Constitución, que está escrito en el Plan de la Patria, que aunque lo nieguen
es una ley de la República, porque con esa ganó la elección el presidente Nicolás Maduro, que en este momento se está discutiendo en las calles de toda Venezuela, como no se hace en ningún otro país en el mundo, el plan del próximo periodo. ¿Qué te han parecido esas Lo estamos discusiones? debatiendo. Bueno, ahí hay un espacio de diálogo importante. Mira, he ido a varias asambleas de distintos sectores. La última que estuve fue la de el ecosocialismo y hábitat. Y es interesante porque hay gente que ha estudiado la materia. Hay gente que trabaja en un ministerio que no necesariamente comulga con las ideas políticas electorales que nosotros tenemos, pero que es alguien que quiere su país y vale hacer planteamiento, la crítica, la solución, mira, planteamientos espectaculares. Eso es una instancia de diálogo fundamental que ojalá quienes van a República Dominicana puedan emular, puedan hacerlo igual. Porque de verdad es algo que necesitamos los venezolanos, sobre todo, Rodolfo, para restaurar, para curar las heridas de estos años de violencia que han sido tan lamentables. Mira, a nosotros nos ha tocado ver como dos caras de una misma moneda, ¿no? Ante esa arremetida terrorista contra el pueblo, hemos visto lo peor de los venezolanos. Hemos visto venezolanos como algunos dirigentes políticos que no les importa ir a vender a su país, que no les importa ir y decir, mira, te estoy trayendo una carta para que tú todavía le apliques más escasez y más especulación al pueblo de a pie que está allá en Venezuela. Eso no me importa. Si llegó el CLAP allá a Caría con el Estado Sucre, a mí no me importa, siendo un dirigente político se supone de la nación. Eso es lo peor. Gente que quemó vivo a seres humanos en la calle aquí. Eso no lo hemos visto los venezolanos, ni lo queremos ver. Gente que crea que puede, porque vea a un compañero uniformado de la Fuerza Armada o porque sea un trabajador de TV, como nos pasó a nosotros con un productor, tiene el derecho de atacarlo. Eso fue otra cosa que hizo la constituyente, aprobar la ley por la convivencia pacífica. Bueno, eso es lo peor. Y hemos visto lo mejor. Hemos visto cómo se organiza el pueblo, cómo ante la escasez, la solidaridad intrínseca en el venezolano se hace de manifiesto, cómo sale un pueblo valiente a decir, mira, yo no quiero más guerra ni enfrentamiento, yo no quiero que quemen a una persona porque es tal cosa, porque es negrita, porque es santera, porque es trabajador público, no quiero que hagan eso. También hemos visto lo mejor. Y nosotros siempre apostamos por esa parte, por la mejor de los venezolanos. Entonces, tenemos la esperanza de que el diálogo se materialice. Pero hay dos reflexiones importantes, ¿no? Una, hay una oposición en el país que siempre ha obedecido y va a obedecer al mandato que le hagan fuerzas, intereses foráneos, que son los mismos que vienen por el petróleo venezolano. ¿Por qué van a obedecerle? Porque ya tienen compromiso, porque ya firmaron algo, porque tienen intereses empresariales. O porque ya cobraron. O porque ya cobraron o porque van a cobrar. Entonces no van a detenerse ante nada. Y puede ser que haya una oposición que, leyendo lo que ha pasado en estos últimos 2 años, diga, no, mira, yo voy a irme por la vía democrática de verdad. Esa oposición, esa que va a surgir, ojalá, de los diálogos, esa es la que va a capitalizar las apetencias políticas de un sector del país y que va a tener la oportunidad, como tenemos todos, de vivir aquí, de competir electoralmente aquí, de jugar de adversar a lo que no le guste de la revolución, de hacernos contraloría, siendo oposición política como necesitamos todos en el país. Esa oposición, yo estoy casi segura que esa oposición va a surgir de este momento político que estamos viviendo y nosotros entonces transitaremos ese camino necesario para que este país que tiene de todo, para ser una gran nación, para ser una nación próspera, productiva y pacífica. Tenemos de todo. Así es. ¿Verdad? Que este país se enrumbe en ese camino por la vía de la paz, de la democracia y del concurso de todos los venezolanos. Lo dijo Chávez. La respuesta está en la unidad de todos los venezolanos. Cuando dijo de todos los patriotas, que hay incluso, sobre todo, gente malintencionada que se burla de esa expresión. Oye, Chávez era un militar, amante de la historia, pero cuando él dice de todos los patriotas se refiere a este momento en el que tú dices, bueno, ¿por quién apuestas tú? ¿Tú apuestas por esos políticos que desde Colombia o desde Perú están atentando contra nuestra moneda, contra nuestro país, o apuestas por tu país?
Esa es la decisión que tenemos que tomar todos. Claro. Esa es la que está puesta ahí en el diálogo en República Dominicana. Y yo creo que el presidente Maduro y las fuerzas políticas allí representadas del lado de la revolución han hecho todo el esfuerzo posible, todo el esfuerzo posible. La convocatoria es esta misma semana, así que bueno, Así esperemos. Voy a hacer una pregunta con mucho temor porque tal vez a nuestro común coordinador Edinson le puede dar algo por extendernos un poco más de tiempo, pero rapidito. Esta semana sucedió algo también bien importante a nivel noticioso, que fue el desmantelamiento de una banda terrorista liderada por Oscar Pérez, funcionario del CICPC, donde una persona, todos vimos el video, se robó un helicóptero, atentó contra instalaciones del Estado y los cuerpos de seguridad pudieron hacer frente a la situación luego de un análisis durante varios meses, dieron con el sitio donde estaba esta banda y gracias a Dios lograron desmantelarla. Ahora, más allá del caso Oscar Pérez, yo creo que es importante el mensaje del gobierno nacional a todo aquel que piense en una aventura terrorista en contra del gobierno. Yo quisiera que para cerrar nos dieras tu opinión al respecto. Bueno, mira, la muerte de los venezolanos es lamentable siempre, ¿verdad? Es lo que no queremos. Y es lo que nos ha dicho el pueblo que no debe ocurrir, ¿verdad? Pero cuando tú te alzas contra instalaciones militares como lo hizo él, no solamente el ataque aéreo, ametralló el Ministerio de Interior y Justicia, lanzó explosivos en horas laborables y el Día del Periodista contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia, eso estaba abarrotado de gente. Luego atacó en dos oportunidades instalaciones militares con muertes de efectivos, que son también jóvenes trabajadores, porque la gente dice 2 guardias nacionales, ¿no? 2 guardias nacionales son 2 integrantes de la familia. Hijos, padres, Hijos, hermanos. padres, que fallecieron por la acción de este personaje, por lo menos él se le atribuyó, robaron armamento militar, pero en la misma acción estaba apertrechado. Creo que eran 30 fusiles, AK-130, o sea, armamento militar, municiones también bastante. Y luego que se siente rodeado, está otra vez el tema del doble discurso. Dice que se va a entregar, pero cuando se acercan los efectivos para entregarse, disparan a los efectivos e intentan detonar un carro cargados de explosivos con lo que se presume iban a desarrollar esta misma semana un atentado terrorista en una sede diplomática. Bueno, el desenlace fue eso. Y uno ve con mucha asombro cómo hay líderes políticos venezolanos y la mediática internacional que entonces lo pretende poner como un héroe, ¿no? Enmascaran todo lo que hay detrás, que son acciones militares terroristas en todos los países del mundo, donde tú atacas instalaciones militares en una acción armada militar. Bueno, la respuesta es la confrontación, claro, en todas partes del mundo. Y algunas, imagínate el atentado contra Charlie Hebdo en Francia. ¿Hubo alguna mediación allí? No hubo. Si hubo muertos, si hubo un atentado terrorista. Bueno, aquí se intentó la mediación y la parte alzada en armas incumplió. Esas son las cosas que le quedan a esos sectores de la oposición, que se ven, que no creen en la democracia y que se ven derrotados políticamente como están ahora. Les queda el terrorismo a través de este tipo de acciones y el terrorismo económico-financiero del que hemos estado hablando durante el programa. Yo creo que es una minoría ya, afortunadamente, si Dios nos sigue acompañando como nos ha acompañado hasta ahora, creo que quedarán en el paso de la historia y nosotros seguiremos avanzando como quiere la mayoría del pueblo venezolano. Así es, Tania, te agradezco tu presencia el día de hoy. Le agradezco a ustedes la interacción que han tenido a través de la etiqueta Tania Díaz por Desenlaces a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Si desea ver algún material que ya haya transmitido TV de Desenlaces, puede hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, Desenlaces TV. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia de la mano de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Agradecido.